De pronto pareciera que la comisión es la mala de la película. Yo no diría eso. Ante A todas lo mejor las la imagen propuestas que puede generarse es que es la mala de la película. El aspecto es que si no entendemos las razones por las cuales estamos con un salario mínimo como el que tenemos en México, pues difícilmente vamos a poder encontrar las soluciones adecuadas. ¿Qué es lo que está trabando ese avance de los salarios? Mire, uno de los aspectos fundamentales es la vinculación del salario mínimo con todas las disposiciones legales federales vigentes. Tarifas, multas. Simplemente tenemos en este país, en total, hay 289 leyes federales. De esas 289, en 149 de ellas se hace referencia al salario mínimo para algún efecto. Puede ser que la mayor parte de ellas tenga que ver con multas, pero hay algunos que son aspectos fundamentales. A veces se nos pregunta, ¿habrá en México que no quiera que aumente el salario mínimo? Yo le diría que sí. Sí hay quien no quiera que aumente el salario mínimo. Y lo son los trabajadores. ¿Por qué? Pero no los trabajadores que ganan salario mínimo, sino los trabajadores que tienen créditos del Infonavit. En México tenemos 4 millones de créditos del Infonavit, en los cuales el pago de esos créditos está atado al incremento de los salarios mínimos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que si incrementa el salario mínimo más allá de una cierta proporción, esos créditos se vuelven impagables para los trabajadores. ¿Por qué? Porque cada año la base de su crédito, lo que aún les falta por pagar, se actualiza con el salario mínimo. Entonces, si lo que tenemos que actualizar es un incremento muy fuerte, esos créditos se vuelven impagables. Pero tomemos en cuenta a cuánto asciende el total de esos créditos, a 81,000 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares, más de 1 billón de pesos. Entonces, veamos, esos trabajadores año con año lo que están esperando que el incremento del salario mínimo sea muy bajo, para que no les repercuta precisamente en el pago de esas hipotecas. A ver si entendí. Todos los créditos de Infonavit que hoy... La mayor parte de los créditos, el 89% de los créditos de los Infonavit están vinculados al salario mínimo. Okay. Pero a lo que ve esto, todos los créditos de Infonavit que hoy están atados al salario mínimo equivalen a qué cantidad de dinero? En pesos estaríamos hablando exactamente de 1,063,000 millones de pesos. En dólares, dependiendo del tipo de cambio, estamos hablando de 81,000 millones de dólares. ¿1 billón, o sea, 1 millón de millones? Exactamente. Ese es el tamaño de los créditos que tienen los trabajadores actualmente con el por eso Infonavit. no es tan fácil decir de un día para otro. Pues no. ¿Qué otro hay? Las prerrogativas de los partidos políticos. La Constitución establece que las prerrogativas de los partidos políticos equivalen al 65% del salario mínimo multiplicado por el padrón de electores. O sea, es el dinero que se les entrega a los partidos políticos para llevar a cabo sus actividades. Para su supervivencia. Este año son 4,000 millones de pesos. En la medida en que se incremente el salario mínimo, en automático también se va a incrementar en la misma proporción. Pero, a ver, por ejemplo, en el caso de las prerrogativas de los salarios mínimos, nos dice este año son 4,000 millones de pesos. Digamos, ¿no se podría decidir, ok, son 4,000, que se queden los 4,000, pero ya no está en la tasado en salarios mínimos? Si está en la Constitución, eso implica modificar la Constitución, desatar el salario mínimo de ahí para darle. Pero adicionalmente esto, en las épocas, en el año de elecciones, cuando hay elecciones presidenciales, y por lo tanto también de diputados y senadores en ese ¿El año año que entra? No, el año que entra no es de presidente de la República. No, pero es intermedia. Bueno, la intermedia es un 30% más de esto. Y donde hay elecciones cada 6 años, ya para presidente es un 50% más de esto. Entonces, pues ahí la gran pregunta es qué tenemos que hacer los mexicanos si estamos de acuerdo en que esos incrementos se otorguen a los partidos políticos en esas proporciones. Ahí tenemos otro problema que hay que atender. Y luego tenemos también el del Seguro Social. En el Seguro Social, el pago de las cuotas obreros patronales están en una tabla en función del número de salarios mínimos que tienen de ingreso los trabajadores, así se van pagando diferentes tasas de aportación al Seguro Social. Obviamente, si se incrementa el salario mínimo en esa misma proporción, el pago que tienen que hacer tanto trabajadores como patrones se va a ver incrementado. Si se incrementara automáticamente el salario mínimo, anularía en una enorme proporción la reforma hacendaria. O sea, veamos la complejidad que tiene el salario mínimo, no es algo sencillo. Todo esto lo que estamos pidiendo es que se transparente, se analice, se decida lo que se tiene que hacer en cada uno de estos puntos para que finalmente quede realmente el salario mínimo para cumplir el mandato constitucional, que es lo que queremos, que efectivamente sea y dé cumplimiento a ese mandato. Tenemos
una realidad. El salario mínimo se ha vuelto tan insignificante que ya poca gente gana el salario mínimo. Pero aún así hay que mejorarlo porque es la base. Déjeme ¿no? decirle cuántos mexicanos son los que ganan el ¿Cuántos salario mexicanos mínimo. ganan salario mínimo al día de hoy? Trabajadores de salario mínimo, trabajadores asalariados de salario mínimo. Sí, porque a empleos veces, formales. no, asalariados. Asalariados. Asalariados de salario mínimo, estén en el sector formal o informal, pero son asalariados, que trabajen una jornada completa, es 1.103.000 trabajadores. No, pero también es una cosa que nos han dicho igual mucho tiempo. Así es. Mientras la productividad no mejore, no mejorarán los salarios. Y la productividad, como quiera, ha ido mejorando. Tenemos 18 años, en 18 años la productividad de México creció 2% acumulado. 2%. 2% acumulado. Obviamente, la mayor parte de nuestra economía es sector informal. Y aquí tenemos que el 25% del Producto Interno Bruto lo genera el sector informal, el 75% lo genera el sector formal. Pero ese 75% del sector informal, ¿a qué porcentaje de mexicanos les da empleo? A la mayor parte de los mexicanos de este país. Y la productividad en el sector informal es 2.1 veces menor que la productividad en el sector formal. Por lo tanto, si lo que predomina en nuestra estructura productiva son la micro y pequeña empresa, y tomemos en cuenta que el 95-99% de todos los establecimientos de este país son micro y pequeñas empresas, y con una característica adicional, el 60% de todos los establecimientos de este país no tienen más de 5 trabajadores, pero son los que generan el mayor empleo.